Nadie sabe. Resucitó, vivió. Porque el Espíritu Santo vivifica lo que está muerto. Todo lo que tiene Espíritu de Dios tiene que estar vivo. Todo lo que tiene Espíritu de Dios tiene que moverse, tiene que multiplicarse, tiene que crecer, tiene que avanzar. Cuando en tu vida hay Espíritu Santo, hay vida, hay movimiento constante, hay crecimiento, hay multiplicación. Así que ¿cuántos tienen al Espíritu de Dios en esta mañana? Si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, entonces nos vamos a expandir, nos vamos a multiplicar y vamos a crecer, porque donde está el Espíritu de Dios hay vida. Dile que está a tu lado: donde está el Espíritu de Dios hay vida. ¿Cuántos están vivos en esta mañana? Pero usted me va a decir: pero pastora, ¿cómo usted va a hacer esa pregunta? Todos estamos vivos. Pero ¿sabe qué? Que hay gente muerta. Hay gente muerta, ¿me escuchó bien? Hay gente muerta espiritualmente. Pero hoy el Espíritu de Dios te va a resucitar. Todo eso muerto que ha habido en ti va a resucitar. Porque hay gente muerta. Pero donde está el Espíritu de Dios, donde tú le provoques, ahí hay vida. Ahí hay libertad. Cuando Dios dijo esta palabra, no era para un beneficio para nosotros. No es un plan egoísta de Dios. Es que si el Espíritu de Dios está en ti, toda la gente tiene que ser bendecida. Porque el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, pero para bendecir a otros, para beneficio de otros, para sanar a los enfermos, libertar al oprimido, darle vista a los ciegos. El Espíritu está en nosotros por una causa. Dile que está a tu lado: hay una causa, hay un objetivo del Espíritu de Dios en mi vida. Pero muchos de nosotros no se nos revela esta palabra, y por eso que muchos están muertos, porque no hacen nada en el reino de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en ti, tú tienes que moverte, tienes que crecer, tienes que multiplicarse, porque donde está el Espíritu de Dios hay vida. Cuando están vivos, tiene que haber vida en nosotros, porque para eso vino Jesús, para eso vino el Espíritu Santo. Tiene que haber victoria, tiene que haber conquista, tiene que haber multiplicación en nosotros. ¿Sabe qué? Samuel fue el resultado de una oración de su madre. ¿Cuántos conocen la historia? La palabra dice que en el peor proceso de Ana, de esta mujer, ella oró a Dios y lloró. Y le oró y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a devolver. Si tú me das uno, Señor, yo te lo devuelvo. ¿Cuánto creen que Dios es fiel? ¿Cuánto creen que Dios le respondió a Ana? Y Dios le respondió su oración, porque Ana era estéril. Dios le respondió su oración. Pero ¿sabe qué pasó? Que Ana también le respondió a Dios. Porque muchas veces Dios nos responde a nosotros, pero usted no le responde a Dios, porque somos buenos para prometerle a Dios cosas, pero cuando Dios te la da, tú te olvidas del que te la dio. Pero Ana no se olvidó de la promesa de Dios. Ana llegó y dijo: Señor, tú me lo diste, yo te lo prometí. Y dice la palabra que cuando Samuel fue destetado, en aquellos tiempos, un niño era destetado de la edad de 3, 4, 5, 6 y hasta 7 años. Yo dije: esa palabra se cumplió en mi vida. Fui destetada a los 7 años. Pero dice la palabra que Samuel, dice que Ana lo llevó cuando fue destetado al templo. No sabemos a qué edad lo llevó. No sé si fue a los 4, a los 5, a los 6, a los 7. Pero dice la palabra, establece, registra la palabra de Dios, que Ana lo llevó al templo después que fue destetado. Vamos a ponerle 6 años o 5 años. Lo llevó al templo. Llegó esta mujer y le cumplió a Dios. ¿Cuánto le cumplen a Dios? ¿Cuánto le cumplen a su esposa? ¿Cuánto le han dicho a su esposa: mi amor, te voy a cambiar esta nevera? Y todavía no se la han cambiado. A mujeres,
por fe. Pero aquí están los hombres fieles también que cumplen su promesa, cumplen su palabra. Y Dios le respondió a esta mujer, le respondió esa oración, ese clamor que ella hizo. Porque sabe qué significa la palabra fiel. La palabra fiel significa el que se queda para acompañar. El que se queda para acompañar. ¿Y sabe por qué Dios es fiel? Porque en el peor proceso de tu vida todos se van, pero Él se queda. Todos te dejan, pero Dios se queda. Por eso que la palabra fiel, por eso que Dios es fiel, porque en tu peor momento todos se fueron, pero Él se quedó contigo allí. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Pero ¿sabe qué sigue diciendo la palabra en esta historia que me impacta? Dice la palabra que cuando Ana lo llevó al templo, este joven crecía y se fortalecía. Dice la palabra en su espíritu, crecía y se fortalecía. Porque el Espíritu de Dios había venido sobre este muchacho. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre alguien, debe haber un crecimiento. Tiene que haber un crecimiento. Dice la palabra de Dios que Samuel crecía, porque todo lo que es de Dios crece. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que es de Dios crece. Me impacta porque en 1 Samuel 2:26 dice, y el niño Samuel crecía. Dice la palabra y se fortalecía. Y crecía en estatura y crecía en gracia para con el Señor y los hombres. Pero ¿sabe qué me enseña la palabra de Dios? Que hay un texto en Lucas capítulo 2, verso 52, que estas mismas palabras fueron para Jesús. ¿Cuántos lo han leído? Y dice, y el niño Jesús, estoy hablando de Jesús, crecía en sabiduría, en gracia, para con Dios y los hombres. Pero ¿sabe qué encontramos también en la palabra? El primo de Jesús. ¿Cuál era el primo de Jesús? Diga conmigo, Juan. Juan, dice la palabra, y el niño Juan crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares apartados hasta que el Señor le dio la orden que fuera a Israel. Pero usted me va a preguntar, pastora, ¿por qué todos ellos crecían? ¿Por qué todos ellos eran fortalecidos en gracia, en temor de Dios? Porque Dios escoge a hombres y a mujeres para que crezcan, se fortalezcan, se multipliquen. Y usted es uno de esos. Usted es uno de esos, iglesia. Entonces hay un problema del diablo contigo y conmigo. Porque el diablo tal vez nos ve chiquitico, te ve pequeño. Pero lo que él no sabe es que en el reino de Dios todo crece. En el reino de Dios todo se multiplica. En el reino de Dios todo avanza. Entonces hay un problema de Satanás con nosotros porque hoy estamos así, pero mañana estamos así, pasado así, el otro año así. Porque todo lo que está en el reino crece. Usted está en el reino. ¿Cuántos están en el reino en esta mañana? Usted debe crecer cada día en espiritualidad, en todo, en finanzas, en matrimonio. Porque si usted está en el reino, usted debe de crecer. Entonces encontramos que el diablo nos menosprecia. La gente nos menosprecia porque nos ve pequeños. Pero dile que está a tu lado, no menosprecies al pequeño. Tú no sabes quién soy yo, dígale. Porque usted va a crecer. No sabemos si aquí va a estar el empresario más grande de Acarí, Guaraure. Y está sentado hoy aquí con nosotros. No sabemos si aquí está el presidente de la República de Venezuela. Hay muchas cosas que empiezan de lo pequeño, pero eso va a crecer, porque vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo
y de victoria en victoria. ¿Cuántos lo creen? Entonces todo lo que es de Dios va a crecer. Tal vez hoy empezaste con una bodeguita o empezaste con un kiosquito, pero eso va a crecer. Mañana será una mega empresa. Tal vez hoy empezaste con una casita, pero esa casita va a ser una mansión dentro de unos años, porque todo empieza de lo pequeño. Y si el Espíritu de Dios está en ti, tú oirás de gloria en gloria y de avance en avance. Usted y yo no debemos tener una mentalidad conformista. En el reino de Dios siempre hay crecimiento. Siempre hay avance, siempre hay conquista. Usted no se puede limitar ni conformar para lo que Dios quiere hacer contigo. Porque en el reino de Dios el avance es continuo. Alguien me dijo: pastor, ¿hasta cuándo vamos a ganar alma? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Porque el deseo de Dios es que todas las almas sean salvas. Siempre debemos ganar. No podemos tener una mentalidad conformista. Hay que avanzar, hay que crecer. Entonces encontramos que el diablo nos ve pequeños, pero todo lo grande empieza pequeño. Tal vez hoy empezaste con esa empresa, pero más adelante va a ser una empresa más grande. Tal vez el ministerio que hoy tienes es pequeño, pero ese ministerio va a crecer. Tal vez tu iglesia que tú tienes aquí, el pastor Alexander, el pastor Leonardo, hoy tiene una iglesia, pero el año que viene tendrán 3 y 4 iglesias. Porque vamos de gloria en gloria. Amén. De triunfo en triunfo. ¿Sabe que el ADN de el reino de Dios es crecimiento? ¿Cuánto tienen ese ADN? Tenemos el ADN de Dios en nuestras vidas. Y si tenemos ese ADN debe haber crecimiento. Y yo quiero desafiarte, iglesia, que este año va a haber un crecimiento sobrenatural sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el diablo es especialista en ponerte estéril. Pero el Señor rompe con toda esterilidad. ¿Cuántos creen eso? Dice la palabra de Dios que Jesús crecía, Juan crecía, Samuel crecía. Todo era un avance, porque eran hombres y mujeres de Dios que Dios marca en el reino para acabar con toda esterilidad. Y yo creo que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios va a romper con toda esterilidad en nosotros. Yo no sé si en tu vida ha habido esterilidad en el matrimonio. Has tenido un matrimonio terrible o has tenido una finanza terrible, estás estancado, estás estéril allí, pero hoy toda esterilidad el Señor la va a romper en el nombre de Jesús. Dios es especialista en romper con toda esterilidad. Dice la palabra de Dios, si no vamos al libro de Génesis, encontramos que el plan de Dios era que Abraham fuera el padre de las multitudes, ¿sí o no? Ese era el plan de Dios. Pero ¿qué pasa? Que la esposa de Abraham, ¿qué le pasaba a Sara? Era estéril. Pero ¿sabe qué? Había una palabra. Había una palabra que Dios le había dado a Abraham y le dijo: tu esposa dará un hijo. Pero era estéril. Pero Dios le dio una palabra de crecimiento, de ensanchamiento. Y le dijo: tu esposa tendrá un hijo. Había una semilla. Esa semilla fue sembrada. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dios rompió con toda esterilidad de Sara. Pudo tener su hijo Isaac. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que la esposa de Isaac también era estéril. Diablo mentiroso, cochino, ¿verdad? Ese diablo es terrible. La esposa de Isaac también era estéril. Pero me llama la atención y me impacta algo que sucedió con esta mujer. ¿Sabe qué pasó? La Biblia registra que su esposo oró por ella.
¿Cuántos esposos oran por sus esposas? Dice que Isaac oró sobre su esposa y toda esterilidad que había en ella se rompió en el nombre de Jesús. Qué hermoso. Cuando tú, hombre que estás aquí, ora por tu esposa. Hay cosas que tu esposa va a alcanzar cuando tú ores por ella. ¿Por qué le digo esto? Porque yo soy testimonio de eso. Yo soy testimonio de las oraciones de mi esposo hacia mí. De la motivación de mi esposo hacia mí. Y eso me ayudó a avanzar, a crecer espiritualmente. Por eso los esposos que están aquí, oren por sus esposas. Y por la oración del esposo, se rompió toda esterilidad en esta mujer. Y sabe, esta mujer pudo tener hijos. Pero ¿sabe qué? Lo más terrible otra vez. Ella sale embarazada. ¿De qué? De gemelos. Y dice la palabra de Dios que cuando nacieron, dice la palabra que Jacob tuvo 2 esposas. ¿Se recuerdan la historia? Jacob tuvo 2 esposas. Pero la Biblia registra que Jacob amaba una. ¿Se recuerdan? Jacob amaba una. Y la que él amaba también era estéril. ¿Se está dando cuenta? Abraham, Isaac, Jacob, las esposas estéril. Esta mujer estéril también. Pero cuando vino la palabra de Dios, se rompió toda esterilidad. Porque cuando la palabra de Dios viene sobre tu vida, todo estancamiento se tiene que ir en el nombre de Jesús. Todo estancamiento se va en el nombre de Jesús. Entonces vemos que en el reino de Dios tú vas a crecer, tú te vas a expandir. Porque el crecimiento en el reino es constante. Diga conmigo, constante. Es imparable. Es permanente. Y es eterno. Diga conmigo otra vez. En el reino de Dios, el crecimiento es constante. Es imparable. Es permanente. Y es eterno. Usted no puede parar de crecer. Si usted tiene 5, busque 10. Amén. Si usted tiene una célula, abra 2 más. Porque el crecimiento en el reino es imparable. No, ya somos muchos, pastor. Vamos a llenar hasta ahí ya. En el reino de Dios, el crecimiento es imparable, es constante, es eterno. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Cristo venga. Hasta ahí vamos a dejar de crecer, porque nos vamos con el Señor. ¿Cuántos se van con el Señor? Si tenemos una iglesia, como nosotros en este momento tenemos 3 iglesias bajo cobertura, pero este año vamos a tener más. Alexander y Isabel van a tener iglesias bajo su cobertura. El pastor Leonardo va a tener iglesia bajo su cobertura. Porque vamos de gloria en gloria. De victoria en victoria. Si abriste una empresa, abre sucursales en otros estados. Porque en el reino de Dios, el crecimiento es constante. ¿Qué más? Imparable. Es eterno. ¿Qué más? Permanente. Yo tengo que caminar todos los días. Si el Espíritu de Dios está sobre ti, vas a tener un crecimiento imparable. Pero usted me va a decir, pastora, yo estoy en el reino de los cielos desde hace años y yo no veo avance. Ya vamos para allá. Algo está pasando. Algo está pasando. Porque si tú estás en el reino, si el Espíritu de Dios está sobre ti, tú estás vivo. Tú estás conquistando. Tú estás siendo productivo.
Porque tenemos la mayor fuerza poderosa sobre nosotros, y el Espíritu Santo de Dios, que es el que te guía a no cometer errores. El que te dice: hijo, no te metas por ahí, es por este lado, porque por aquí vas a llevar palo. No te metas por ahí, dale por aquí, hijo. Yo te quiero bendecir. Y usted de terco se vuelve a meter por aquí. Y llega el Espíritu Santo otra vez: por ahí no. Te dije que por ahí no, es por aquí. ¿Cuánto han recibido la guianza del Espíritu de Dios? Usted no sabe todo lo que el Espíritu de Dios me ha guiado en mi vida. Y por eso yo puedo decir que yo soy una persona bendecida por Dios. Porque no hago lo que me da la gana. Hago lo que el Espíritu Santo de Dios me dice que haga. Así me duela, así no quiera, así la carne no quiera ir. Pero si el Espíritu de Dios dice, es amén. Porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios no me va a mandar un voladero ni un barranco. Si el Espíritu de Dios me dice por aquí, es que por ahí está mi bendición. Si Él me dice por allá es que está mi bendición. Si Él me dice corre para allá voy a correr. Porque yo sé que ahí está mi bendición. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Todo lo que tiene el ADN de Dios se va a multiplicar. Todo lo que tiene el ADN de Dios es multiplicación. Vamos avanzando. Vamos de gloria en gloria. Vamos de triunfo en triunfo. Yo no creo en esos mensajes. Por ahí hay gente que dice: yo no hablo de eso, ni de crecimiento, ni de expansión, ni de prosperidad, porque esa es vanidad. Pues yo sí hablo de prosperidad, porque yo tengo un Dios que es rico y poderoso, y Él es mi Padre. Y si mi Padre es rico, usted es rico, yo soy rica. Vamos de gloria en gloria, vamos de triunfo en triunfo. La prosperidad te tiene que alcanzar. Tú no puedes ir mendigando atrás de la gente. Tú no puedes ir atrás de la bendición. No, los que tienen el Espíritu Santo de Dios y se mueven y están vivos, entonces la bendición de Dios corre detrás de ellos y los alcanza y los arropa. Porque cuando tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo. Y todas las bendiciones que he adquirido hasta el día de hoy no son porque yo soy la toñeca de Jehová. No olvídese de eso. En Dios no hay toñeco. Dios nos ama a todos. Es más, usted no tiene que hacer nada para que Dios lo ame más. Ni puede hacer nada para que Dios te ame menos. Dios te ama como me ama a mí, como ama a cualquiera. Dios es Dios. Dios nos ama. Pero cuando Dios dice la palabra que Él honra a los que le honran. Y cuando tú honras a Dios, iglesia, cuando tú te comprometes con Dios, Dios está comprometido con su palabra. Su palabra dice que Él te va a honrar. Su palabra dice que Él te va a bendecir. Él te va a honrar cuando tú le honres. ¿Cuánto honran a Dios? Y ese ha sido el resultado de la bendición en mi vida, de la bendición de mi esposo. Hemos honrado a Dios y Él está comprometido con su palabra. ¿Cuánto están comprometidos con la palabra de Dios? Entonces hay mucha gente que opina lo contrario. ¿Y sabe qué registra la palabra? Que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el faraón. ¿Cuántos han leído esa historia? El pueblo estaba siendo oprimido, pero dice la palabra que cuando más oprimido estaba el pueblo, más crecían. ¿Cuántos lo han leído? El faraón los oprimía, y mientras que los oprimía, ellos más crecían. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás determinado a crecer, cuando tú estás determinado a servirle al Señor, cuando tú estás determinado con Dios, no hay proceso que valga, no hay diablo que valga, no hay nada que valga, porque tú estás determinado a crecer, a avanzar en el reino de Dios. ¿O usted cree que yo no he pasado procesos? Yo he pasado procesos. Mi esposo y yo hemos pasado procesos fuertes en nuestras vidas, pero estamos determinados. Estamos determinados a creerle a Dios
que el que nos llamó es grande y poderoso y que cumple su palabra. Y en medio del proceso seguimos avanzando, en medio del proceso seguimos creciendo, en medio del proceso seguimos consolidando, discipulando, ayudando. Dios ha sido nuestro respaldo, Dios ha sido nuestro refugio. El Espíritu Santo de Dios ha estado con nosotros en los momentos muy difíciles de nuestras vidas, porque Él es bueno. Yo sé a quién le sirvo. Yo no le sirvo a cualquiera. Yo le sirvo a un Dios poderoso, a un Dios bueno que escucha mi oración y escucha la suya también. Y ese Dios a quien yo le sirvo, ese Dios responde la palabra de Dios. Ese Dios responde tu oración. Ese Dios responde tu clamor. Entonces hay personas que la detiene el proceso. Hay gente que se estanca. Hay gente que le pasa algo y no vuelvo a la iglesia. Olvídate de eso, pasa la página, sigue avanzando. Lo que pasó, pasó, ya quedó atrás. El Señor te está dando un nuevo año. Hoy es enero 20, ¿qué? 28 de enero. ¿Cuánto? 22. Mire, estoy desubicada en la fecha. 22 de enero. Han pasado 22 días. Donde el Señor te ha estado diciendo, empieza de nuevo. Donde el Señor te ha estado diciendo, yo soy el Dios de las oportunidades. Un año nuevo te estoy dando para que comience de nuevo. Lo que hiciste atrás, lo que quedó atrás, quedó atrás. El Señor dice la palabra que Él nos lleva una lista de tus pecados. Como usted a alguien le dice algo y usted le dice, mira que te la tengo anotadita. Pero Dios no es como nosotros. Dios nos lleva una lista de lo que tú hiciste. Si tú tienes un corazón arrepentido, Dios te dice, vuelve a empezar, que yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a restaurar, pero búscame, búscame. Dios es un Dios de oportunidades, iglesia. No sabes las oportunidades que Dios nos ha dado a todos nosotros, porque no somos perfectos. No somos perfectos. Usted no es perfecto, yo no soy perfecta. Cometemos errores, pero tenemos un Padre bueno y poderoso, a quien le servimos, a quien nos responde. Dios es bueno y maravilloso. Y sabes, hay cosas que impiden tu crecimiento. Porque yo le dije hace un rato que usted me va a decir, pastora, pero yo tengo en el reino tantos años y no veo que crezco en nada, ni en lo espiritual, ni en lo financiero, ni en mi familia. Yo no sé qué está pasando. Ya te voy a decir qué está pasando. Porque si el Espíritu de Dios está en ti, tú estás vivo, ¿sí o no? Tú estás bendecido. Pero sabe, número uno, de lo que no te deja crecer, dígale al que está a tu lado, soy yo mismo. Ni siquiera es el diablo. Porque muchas veces, ay, el diablo, ¿cuál diablo y qué diablo? A veces no es el diablo, es usted que no quiere cambiar. Y vivimos echándole la culpa al diablo y el diablo por allá, bueno, otra vez yo, ni le estoy haciendo nada. Cuando tú no avanzas, el primer enemigo eres tú mismo. Es tu carne. Eres tú. Es tu pecado. Por eso que David decía, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué David oraba así? ¿Por qué David se hablaba a sí mismo y se decía, alma mía, alaba a Jehová? Y no te olvides de sus beneficios, porque Él es el que te corona de favores, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él. Y David se hablaba a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque la carne de David no quería alabar a Dios. La carne de David no quería ir a la iglesia.
La carne de David no quería orar, no quería ayunar, no quería hacer nada. Y por eso le dice: epa, carne, ¿qué te pasa? Alaba a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Porque Él es el que te corona de favores. Iglesia, usted está vivo porque Dios te ha mantenido vivo. La misericordia de Dios nos ha alcanzado este año que pasó, este 2022. Pero este nuevo año usted tiene que hablarse a sí mismo, porque somos emocionalistas, somos muy emocionales. ¿Cómo es eso, pastora? Me dijo alguien. Bueno, ya te lo voy a explicar. Cuando quieres venir a la iglesia, viene, y cuando no, no viene. Listo, esas son las emociones. Porque las emociones, hoy amaneciste desanimado y hoy dice: hoy no voy a la iglesia. Y no vienes. Hoy no voy a esa célula y no vas. Dígale que está a tu lado: no seas emocionalista. Somos muy emocionales. Alguien me dijo: pastora, usted tiene 22, 23 años en el evangelio. Yo quiero que usted me diga el secreto. Yo le diga: ay Dios, ¿cuál secreto? Yo no tengo secreto. Que usted me diga el secreto, cómo usted se ha mantenido. Yo le digo: bueno, yo no tengo secreto, pero te voy a decir lo que me ha funcionado. Y lo que a mí me ha funcionado es que cuando esta carne no quiere venir, vengo a juro a la iglesia. Cuando esta carne no quiere orar, oro. Cuando esta carne no quiere leer la Biblia, la leo con gana o sin gana. Vengo a la iglesia con gana o sin gana. Y él es pastor así. Yo no soy el ángel de Jehová. Yo soy de carne y hueso como usted. Yo siento como usted. Yo soy tentada como usted. Pero yo me he determinado a servirle al Señor. Le dije: Señor, te voy a servir hasta que tú me lleves de la tierra. Voy a predicar tu palabra hasta que tú me lleves de la tierra. Porque estoy determinada a servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que todo lo puede, al que ha bendecido mi vida, al que me ha coronado de favores. Estoy determinada a servirle a Dios. Y ese ha sido mi crecimiento. Ese ha sido mi avance. Quiera o no vengo a la iglesia, quiera o no oro, quiera o no busco a la gente, ayudo a la gente, consolido, visito, tenga ganas o no tenga ganas. Eso ha sido todo en mi vida. Y el Señor me ha bendecido, porque yo no dependo de mis emociones. Usted no debe depender de sus emociones, porque esto no depende de nosotros, esto depende de Dios. Alguien me dijo: pastora, yo le pedí el reporte de la célula. Me dijo: pastora, yo no hice la célula. Yo le dije: ¿por qué no la hiciste? Me dijo: le voy a decir la verdad. Dígamela, Dios ama la verdad. Dios ama que tú le digas la verdad. Y me dice: porque no quise ir. Y yo le dije: ¿y si yo no quiero ir más a la iglesia, qué va a pasar? ¿Y si yo no quiero pastorear más, qué va a pasar? No, pastora, si no hay pastor, no hay iglesia. Bueno, si no hay líder de célula, no hay célula. Yo he venido a la iglesia sin ganas, pero aquí el Señor me toca y me renueva mis fuerzas. Y salgo de aquí bendecida, en victoria. No depende como yo me sienta. Me siento bien o me sienta mal, igual sigo predicando la palabra, porque esto no depende de mí, esto depende del Espíritu Santo de Dios. No depende de cómo yo me sienta. Pastora, me siento mal, tuve un roce en mi casa. ¿Cuál es el problema? Esto no depende de ti, esto depende del Señor, esto depende de la obra de Dios, esto depende del reino de Dios. Y eso ha sido. Somos nosotros mismos nuestros peores enemigos. No queremos cambiar, no queremos determinarnos, no queremos tomar ese dominio propio que Dios nos ha regalado. Queremos hacer lo que la carne diga. Entonces a ti te manda la carne. Yo le digo a mi carne: mira, carne, tú no te mandas sola. A mí
mí me manda el Espíritu Santo. A mí me gobierna el Espíritu de Dios. Así que tú no me mandas. Tú haces lo que yo diga. Y si yo digo vamos a la iglesia, tú vas a la iglesia. Si vamos a consolidar, tú vamos a consolidar. Porque esta carne no se manda. Porque dentro de esta carne vive el Espíritu Santo de Dios. Y es más fuerte, es más poderoso el que vive en ti que el que está afuera. Es más fuerte y poderoso el Espíritu de Dios que está dentro de ti que el que está afuera. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. Porque usted solo, sin el Espíritu Santo, olvídelo, usted nunca va a cambiar. Usted nunca lo va a poder hacer. Porque el que nos ayuda es el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, dile que al lado está frito. Está frito, estás muerto. Necesitas al Espíritu de Dios en tu vida. Para que Él te ayude. Para que Él te guíe. Para que Él te exhorte. ¿Sabe que el Espíritu Santo me ha exhortado? Me ha confrontado. Me ha tocado. Y no me importa donde esté, si el Espíritu Santo me toca y me pongo a adorar al Espíritu Santo. Y recordando ayer, yo estaba trabajando en el registro mercantil. Y hace unos años en el registro mercantil se hacía una cola larguísima. Había mucha demanda de empresas. Y yo trabajaba era con las empresas. Y estaba yo ahí en la cola para entrar. Y vino el Espíritu Santo sobre mi vida. Y me tocó y yo miré para los lados. Había demasiada gente. Y yo decía, Dios mío, hay demasiada gente. Pero no podía resistir su presencia. Me recuerdo que caí de rodillas y empecé a llorar. Porque literalmente estaba sintiendo la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo empezó a ministrarme. Y yo empecé a adorarlo. Y se acercó una amiga y me dijo, Ana, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo le dije, Darkeli, ella se llama Darkeli, Darkelis, porque ella conoce de Dios. Y le dije, Darkeli, déjame quieta. Es el Espíritu Santo de Dios. Y ella me dijo, no, tranquila. Y empecé a llorar ahí donde estaba. Otro día venía en la buseta. Ya yo estaba viviendo en mi casa donde vivía. La buseta venía por Prado del Sol. Y yo venía normal en la buseta, pero vino el Espíritu de Dios sobre mí en la buseta y me tocó y sentí literalmente la presencia de Dios. Y ahí empecé a adorar a Dios y el Espíritu Santo empezó a ministrarme ahí en la buseta. Y yo empecé a llorar y la gente me miraba raro. Y yo, Dios mío, Señor, pero no me importa, porque más vale tu presencia, más vale, Señor, sentirte y escuchar tu voz. Lo que tú me vas a bendecir, que lo que está pensando esa gente de mí. Esa gente diría, esta mujer está loca. Esta mujer está loca, se volvió loca o tendrá un problema. Pero yo no tenía ningún problema. Era la presencia de Dios que estaba allí obrando en esa buseta. El Espíritu Santo dice la palabra que nos hace recordar todas las cosas. Y ayer me tocó mucho el Espíritu Santo porque yo estaba recordando que cuando yo tenía 12 años yo estudiaba en el Liceo José Antonio Páez en el centro. Y yo recuerdo que yo me iba en buseta. Y cuando ya iba llegando a la buseta yo empezaba a hablar. Yo siempre hablaba, yo pensaba que yo hablaba conmigo misma. Yo pensé que yo hablaba conmigo misma. Pero ayer el Espíritu Santo me dijo, tú no hablabas contigo misma, tú hablabas conmigo. Y yo tenía 12 años. Y el Espíritu me lo hizo saber y me dijo, tú no andabas hablando sola, tú andabas hablando conmigo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, porque Dios no es evangélico, porque hay gente que cree que solamente Dios le va a hablar a los evangélicos. No, Dios le va a hablar al que Él le provoque. O en tu peor momento Dios no te habló. En tu peor momento de crisis, que donde no eras cristiano, donde no tenías gloria de Dios, donde no conocías de Dios, ¿me vas a decir tú que Dios no te habló? En tu peor momento Dios te hizo el llamado. En tu peor momento Dios te llamó, Dios te habló. Y yo decía, sí, Señor, eras tú. Eras tú, yo hablaba, era contigo, Señor. Por mucho tiempo pensé que era conmigo misma.
Pero era con el Espíritu Santo de Dios que yo hablaba cuando tenía 12 años. Y me hizo recordar muchas cosas. Porque me ha consolado, me ha animado, me ha exhortado. Un día estoy en mi casa con mi esposo haciendo matutinos. Imagínense, eso fue hace 18 años atrás. Estamos haciendo matutinos, orando. Y nosotros empezamos, Señor, ahí están las personas que están enfermas. Señor, oramos por los enfermos, los que están en los hospitales, Señor. Esos niños, esos ancianos, esos abuelos. Señor, sánalos, Señor. Envía a la gente para que los sane. Envía, Señor, esos predicadores. Envía, Señor, esas personas que tú lo usas, Padre, para sanar. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿y por qué no van ustedes? Cuando escuché esa palabra, fue una palabra de confrontación para mí. Caí de rodillas llorando. Y al día siguiente me paré a la casa de mi pastor. Pastor, me fui temprano a la casa. ¿Dónde está su mamá? Porque la mamá del pastor acostumbraba a ir a los hospitales toda la semana. Me dijo, no, ¿por qué? Pastor, es que Dios me mandó a orar por los enfermos. Y yo voy a ir con la hermana Celsa a orar por los enfermos. Porque cuando el Espíritu Santo te da una orden, es para que tú la obedezcas. Es para que tú le creas. Porque Él te quiere ministrar. Entonces nuestros propios enemigos que no te dejan crecer, eres tú mismo. Tú eres tú mismo, no te determinas a avanzar, a crecer. No estás determinado en la vida. No eres ni frío ni caliente, estás ahí. Ni le sirves a Dios ni le sirves al diablo. Decidas en esta noche, en esta mañana. Debemos de decidirnos. Somos de Dios o somos del diablo. Pero no podemos estar en una y dos. O le servimos a Dios de verdad o nos volvemos mundanos de verdad. Pero no estés ni tibio. Si eres cristiano, sea cristiano, sírvele a Dios, comprométase, determínese. Y si no lo va a hacer, descarríese y sea mundano. Pero no esté así tibio. Sírvele a Dios de verdad. Sírvele a Dios con pasión. Sírvele a Dios con deseo, con amor. Porque Dios nos ama, iglesia. Dios te ama. Dios te ama, el Espíritu Santo te ama. El Espíritu Santo anhela escuchar tu voz. Porque somos buenos para orar. Y nos arrodillamos y oramos y hablamos y no dejamos que nos hable. El mismo tiempo que usted dedica para hablar tanto a Dios, use el mismo tiempo para escuchar su voz. Porque Él te quiere hablar. Por eso es que el Espíritu Santo mi esposo le dijo, Espíritu de Dios, porque tú a mí no me hablas, tú me hablas en sueño. ¿Y sabe qué le dijo el Espíritu Santo? ¿Sabes por qué no te hablo? Porque tú hablas mucho. Hablas y no dejas que yo te hable. Entonces te tengo que hablar es cuando estás dormido, tranquilo. Ahí es donde te doy revelaciones, porque tú no dejas que yo te hable. ¿Cuáles son las normas del buen oyente y del buen hablante? No, usted va y usted habla usted solo. Si usted tiene las normas del buen oyente y del buen hablante, usted habla y usted escucha a la persona, ¿sí o no? No podemos recibir una revelación sobrenatural si no recibimos una natural. ¿La natural cuál es? Las normas del buen oyente y del buen hablante. Entonces vamos a la oración. Y no dejamos que el Espíritu de Dios nos hable y nos guíe, sino que sí, Señor, y ya usted se desahoga, usted le dice todo, ahí se desahoga, le deja esas cargas al Espíritu Santo y usted llega y se levanta y le dice, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo, pero y entonces, te quiero ayudar, te quiero hablar, te quiero guiar, pero no me dejas que te hable. Yo necesito hablarte, yo necesito comunicarte lo que debes hacer. El Espíritu dirá, pero cállate, porque somos buenos hablando. ¿Sabe? Yo también pasé por ahí, pero ahora lo oigo, hago silencio. ¿Y sabe qué? Va a haber días
que no lo vas a escuchar. Pero a mí no me importa porque yo sé que Él estaba ahí. Ay, no me habló, pastora. El Espíritu Santo no estaba. Claro que sí estaba. Me hable o no me hable, Él está ahí. Como va a haber momentos que verás la gloria de Dios. Va a haber momentos que vas a ser ministrado, tocado, impartido por su presencia. Entonces, vamos a provocar al Espíritu Santo. Y vamos a crecer. Vamos a avanzar. No seamos conformistas. No seamos conformistas. Vamos de gloria en gloria. Vamos de triunfo en triunfo. Y para concluir, voy a leerle este texto que está en el libro de Salmos. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Salmo 92. Salmo 92, versos 12 y 13. Porque ya vimos cosas que nos impiden el crecimiento. Pero, ¿cómo crecemos entonces? Vamos a leer el Salmo. Aquí está la respuesta. ¿Cómo crecemos? Salmo 92, versos 12 y 13, dice el Señor: ¿cuánto lo tiene? ¿Alguien con voz fuerte que lo pueda leer? El justo, dice la palabra, crecerá. Ahí dice como el Líbano. Otra versión dice como la palmera. Dice las dos. Ahora escuche. Yo siempre lo he dicho en la iglesia y no me voy a cansar de decirlo hasta que usted se le revele. Alguien me dijo: ¿quieres que la iglesia aprenda algo? No te canses de decírselo hasta que se le revele. Y yo dije: es verdad. Algún día se les va a revelar. Para crecer, tenemos que ser como las palmeras. Yo le he hablado de las palmeras. Las palmeras miden más de 60 metros desde su tallo, desde su parte cuello hasta arriba. Miden más de 60 metros. Pero de sus tallos hacia abajo, sus raíces, miden más de 300 metros. Las palmeras escalan. Sus raíces son profundas, profundas, profundas. Su tallo es recto. Y si usted la toca, ellas son como callosas. Y cuando el Señor habla de recto, el Señor dice, estudiando sobre las palmeras, cuando el Señor está hablando que las palmeras son rectas, es que nosotros debemos ser rectos delante de Él. Que usted sea cristiano aquí, cristiano en la casa, cristiano en la empresa, cristiano en la universidad, cristiano en la escuela, cristiano en todos lados. No que aquí sea cristiano y en la casa se le meta el diablo. No, que usted sea donde sea, usted represente a Cristo. Iglesia, donde tú estés, tú estás representando a Cristo, primeramente. Y estás representando al ministerio y a tus pastores Luis y Ana de Delgado. Por eso es que cuando alguien lo ven por ahí me dice, por ahí vi una ovejita tuya. Dios santo, Dios, ¿qué haría? Dios mío. Porque representas a Cristo, representas al ministerio y representas a tus pastores. Por eso usted tiene que ser igual en la iglesia, en la casa, en la universidad, en el trabajo, en el centro, en donde quiera que usted esté, porque usted está representando a Cristo. Usted tiene que dar buen testimonio del Señor. Entonces las palmeras, sus raíces son profundas. Por eso que cuando viene el viento, la tormenta,
ellas se van con ti tormenta, con ti viento, ¿sí o no? ¿La han visto? Se doblan. ¿Sabe que esa parte callosa hace que ellas no se partan, no se quiebren, sino que ellas sean flexibles? Eso lo hace, la parte callosa es para que ellas no se partan ni se quiebren. Entonces viene el proceso, la tormenta, y ellas se vienen con ti tormenta, ¡guas! Y la lanzan para acá y ras. Y vuelve a ir la tormenta y para allá. Pero pasa la tormenta, están derechitos otra vez. ¿Por qué? Porque sus raíces son profundas. ¿Cuánto han visto los videos de las tormentas que pasan en otros países? Mire, ahí vuela casa, ahí vuela ventana, ahí vuelan carros, pero las tormentas no se van, se quedan. Porque tienen fundamento. Usted y yo tenemos que tener fundamento. Usted y yo tenemos que estar parados sobre la roca que es Cristo. Pastora, ¿cómo hago para crecer? Bueno, cuando venga el viento, la marea, sigue adelante. Ay, estoy pasando un proceso. Yo no voy a ir para la iglesia más en mi vida. Vas a seguir llevando palos. Porque fuera de la iglesia es peor. Porque dentro de la iglesia, por lo menos, tenemos al Espíritu de Dios, que si te pasa algo, Él te consuela, Él te fortalece y Él te dice: hijo, sal de ahí. Toma, estas son las estrategias para que salgas. Pero ¿quién te va a guiar en el mundo? ¿Quién te va a guiar en el mundo? Satanás te va a meter más en el mundo, más al problema. Eso es lo que va a hacer el Satanás. Pero en Dios tenemos la guianza del Espíritu. En Dios tenemos a alguien que nos guía. Que en medio de la tormenta tú te vas a ir para allá y para acá, pero no te vas a desarraigar, porque tus raíces están profundas. Ay, el pastor no me saludó, me voy de la iglesia. Pero para la iglesia donde te vas a ir, aquel pastor tal vez tampoco te va a saludar y ahí también te vas a ir. O para aquella iglesia para donde tú te vas, tal vez no vas a tener problemas con el pastor, pero vas a tener como un líder, de ahí también te vas a ir. No es cambiar de iglesia, es cambiar uno, es cambiar nosotros. Alguien me dijo: pastora, me duele en el alma, pero me voy de la iglesia. Sí, hijo, te vas. Sí, me voy para otra iglesia, porque es que no cuadro con el pastor. Y le dije: bueno, hijo, te voy a dar un consejo. El consejo que te voy a dar es que seas como una palmera. Y está bien, ¿te quieres ir? Está bien, te lo respeto. Y el que se quiere ir, que se vaya, te lo respeto. Le dije: si te quieres ir, pero eso sí, hijo, te voy a dar un consejo. Para la iglesia donde te vas, quédate ahí. No te vayas de ahí, quédate ahí. Déjate formar por ese pastor, por esa pastora, por ese líder, porque para donde tú te vas también vas a tener inconvenientes, porque no hay iglesia perfecta. La iglesia perfecta está allá en el cielo, y si tú quieres una iglesia perfecta, te tienes que morir. La iglesia perfecta no existe. La iglesia perfecta existe, pero en el cielo. Dice mi esposo: si usted la consigue, no se vaya, porque la va a echar a perder. No existe. En el cielo sí existe. Quiere irse para una perfecta, entonces tiene que morirse. No es cambiar de iglesia, es cambiar uno. Y le dije: quédate ahí, fórmate en esa iglesia, sé líder de esa iglesia, provoca a Dios en esa iglesia, fórmate en esa iglesia, ejerce un liderazgo en esa iglesia, pero no te sigas yendo a otras iglesias, porque estás recorriendo la sangre, estás como la sangre de Cristo, recorriendo todo el cuerpo. Quédate ahí. ¿Y sabe qué pasó? A los 6 meses llegó y yo le dije: ¿qué pasó? Me dije: pastora, yo no me voy. O yo: no, si ya te fuiste. No, pero ya yo quiero regresar. Bueno. ¿Qué te pasó allá? No, lo que usted dijo. Bueno, ¿te diste cuenta? No es cambiar de iglesia, es cambiar uno, es servirle a Cristo, es ser como las palmeras, echar raíces profundas. Te viene el proceso, estás ahí. Se va el proceso, tú te quedas ahí. El proceso te va a querer arrastrar, pero como tú eres como las palmeras, te vas a mantener firme en el Señor.
Yo sé que aquí, muchos de los que están aquí han tenido procesos difíciles. Los que me escuchan por las redes sociales, yo sé que han tenido procesos difíciles. Y todos los que estamos aquí hemos tenido procesos difíciles. Pero hoy, de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo, te digo, sé como las palmeras. No te desarraigues. No te desarraigues. Mantente allí, porque el Espíritu Santo te va a bendecir. Porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Porque el Espíritu Santo te va a fortalecer. Así que, iglesia.